Sacamos las ganas, nosotros hacemos un muñecazo grande. Yo soy chiquitito. No, nosotros también en la mañana arrancamos, hicimos uno chiquitito, lo pusimos ahí en la terraza. Y después le digo, bueno, La nieve. mañana vamos a salir a hacer uno grande. Sabias palabras, mi señora, y si no nieva mañana, ¿eh? Así que nomás salimos y nos hicimos un muñecazo. Lo tuvimos ahí grandote, así que nos sacamos las ganas. Lamenté que se me pasó de hacer una guerrita de nieve, es lo único que me quedó pendiente, pero estamos orando para que vuelva la nieve. Esperemos. Así que bueno, le damos gracias a Dios por eso que nos regaló, esa postal. Realmente me sorprendió cuando me levanté a las 5, así me dicen, señor, está todo blanco afuera. Y estaba todo, realmente. Salí porque tuve que salir, bueno, me pegué un par de golpes y ahí me di cuenta que no tengo zapatillas preparadas para la nieve, que hay que estar mejor preparado. Y después quise sacar una enseñanza, ¿no? Que muchas veces pensamos que estamos preparados y cuando salimos al ruedo ahí nos damos cuenta de que nos faltan muchas cosas. Así que bueno, vamos a compartir la palabra del Señor, pero como siempre vamos a orar para que el Señor sea el que nos esté hablando y que no solo sea un conocimiento, sino que lo podamos tomar como un estilo de vida. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias por lo que hemos podido vivir hasta aquí, Señor. Incluso por esto que hablamos recién de la nieve, un regalo que tú nos has dado. Padre, que podamos vivir de tal modo, Señor, que cada día glorifiquemos tu nombre y te demos gracias por la misericordia que has renovado. También que lo podamos vivir de tal forma que, Señor, que vivamos nuestro día, que traiga en nuestro corazón sabiduría y especialmente, Señor, prestando atención a lo que tú nos quieres hablar. A través de tu palabra, a través de los hechos, de las situaciones que vivimos, que realmente podamos escuchar tu voz en medio de todo este mundo que por ahí se mueve caóticamente, que nos hace mucho ruido, pero que podamos verte, Señor, y por sobre todas las cosas, poder obedecer a tu voz y prestar atención a lo que nos quieres decir. Por eso, en el nombre de Jesús, si en este momento estamos con alguna situación en nuestras vidas o con alguna distracción, que sea echada fuera en el nombre de Jesús para tener la libertad de recibir lo que tú nos quieres decir hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, yo venía, no sé si me dejé la Biblia, por allá entonces. Bueno, pero si alguien me ayuda, vamos a ir con Gálatas. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando sobre el fruto del Espíritu Santo? Yo tengo los versículos aquí. Ahí hemos visto amor, gozo, paz, paciencia, y hoy vamos a ver benignidad y bondad. Vamos a ver los dos juntos, porque según nuestro lenguaje, nuestro vocabulario, benignidad y bondad parecen muy similares, ¿o no? Parecen, tienen su diferencia, pero parecen y vamos a ver que están muy relacionados. Si tenés, Ro, o alguien quiere leer, Gálatas 5, 22 y 23. ¿Leemos? ¿Sí? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien, entonces hoy vamos a ver lo que es benignidad y bondad. Aunque son muy parecidos, suenan parecidos, la benignidad tiene que, o se refiere a algo que hace el bien y que está concebido para hacer el bien. Y la bondad tiene la calidad de ser esa benignidad puesta en acción o de que algo sea bueno. ¿Se entiende? Entonces, la benignidad es algo interno. La bondad es la manifestación externa de lo interno. Esa es la pequeña gran diferencia. No podemos ser benignos, no podemos ser benignos y no ser bondadosos. Sí podemos ser bondadosos, pero no ser benignos. Lo vemos en el mundo. ¿Cuánta gente hay que hace obras de bien, que se puede decir que son bondadosos, pero no son benignos? Fíjense nada más, vayamos a la época de elecciones. Son todos buenos. Te visitan, se preocupan por lo que te pasa, te dan cosas. Pasaron las elecciones, se olvidaron. Entonces, muchas veces, no solo ellos, nosotros mismos, podemos tener actos bondadosos, pero no quiere decir que seamos benignos. A lo mejor lo hacemos para hacernos ver, a lo mejor lo hacemos a cambio de, podemos ser bondadosos, pero no quiere decir que seamos benignos. Ahora, el hecho de ser benignos, que hay algo adentro, nos tiene que mover a ser bondadosos. La benignidad y la bondad se los llama los frutos gemelos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por su parecido y porque son inseparables. Cuando hablamos de fruto, no sé si todos han estado, pero cuando hablamos de fruto del Espíritu Santo, no es un fruto que yo puedo tener amor, puedo tener gozo, puedo tener... El fruto del Espíritu Santo es uno solo, que tiene 9 características.
Y ahí las mencionó recién el hermano. Amor, gozo, paz. O sea, en mi vida tiene que estar todo esto. Si el fruto se desarrolla, tiene que estar todo. Uno cuando va y ve un durazno, lo abre, ¿qué tiene? Tiene la piel, tiene la pulpa, tiene todo. Encontrar un durazno sin alguna de esas partes es muy raro, porque el fruto se desarrolla todo. En nuestras vidas también tiene que serlo así. La bondad, al pastor le gustan las palabras griegas. Hay una palabra que se llama agasos, y que significa que es algo bueno o que tiene una cualidad de ser bueno. Cuando lo llevamos a nuestra vida, o leyendo Gálatas 5:22, pero en el lenguaje actual dice, fíjense, si lo tienen a mano, Reina Valera, vayan leyendo el fruto del Espíritu Santo, y acá en esta versión dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Eso significa el amor, como está ahí. Estar siempre alegres o gozosos. Nos hace ser pacientes y amables, que tiene que ver la paciencia. Y fíjense en cuando habla de la amabilidad, la benignidad y la bondad. Y tratar bien a los demás. Entonces la bondad tiene que ver con eso de tratar bien a los demás. Entonces bondad es no solo tratar bien a los demás, sino que cuando sufro una ofensa, y ahí es donde se ve el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando sufro una ofensa, no solo es que no me enojo o la dejo pasar, sino que la reacción de la bondad y la benignidad que tengo adentro que me lleva, no solo que la dejo pasar, sino que le devuelvo el bien por mal. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Porque hay mucha gente que por ahí le hacen algo malo, la deja pasar, no le devuelve el mal, pero en cuanto puede, se la cobra, ¿o no? Bueno, el Hijo de Dios no. Cuando el fruto del Espíritu Santo desarrolla esa benignidad y esa bondad, nos lleva a que no solo reaccionamos ante la ofensa, sino que devolvemos bien por mal. Todo lo contrario de lo que se haría el mundo. No solamente es bueno, sino también el que es bondadoso o el que es benigno, no solamente es bueno para hacer obras, sino que también encuentra lo bueno en los demás o en las situaciones que vive. Vieron que hay personas, y todos tendremos que aprender, que donde van siempre encuentran algo bueno. Eso es una característica de la persona bondadosa. Por el contrario, hay una persona que donde va siempre encuentra algo malo. ¿O no es eso? Uno viene y le dice, ¿viste lo que hizo aquel persona? Sí, estuvo bueno, pero... Y ahí con el pero te anuló todo. Esas son personas que uno le podríamos decir negativistas. Siempre les encuentran la quinta pata al gato. Y de eso hay mucha gente. Y nosotros como hijos de Dios también podemos ser así. Pero fíjense en si Dios nos mirara hacia nosotros. Sí, se entregó de corazón, pero... ¡Ay! Estaríamos en el horno, como dice. Ahí sí que estaríamos. Entonces, la persona que es benigna y bondadosa por el obrar del Espíritu Santo en su vida, siempre va a buscar lo bueno en la situación. No quiere decir que vamos a ver todo bueno, así, todo paz y amor. No, obviamente Dios nos da la capacidad de juzgar sobre las obras malas, de ver lo que está mal, pero en medio de todo esto vamos buscando lo bueno para que esa situación se torne en algo bueno. Y eso lo podemos ver o lo podemos aplicar cuando vivimos en nuestro hogar. En nuestro hogar no todas las cosas siempre son de color de rosa, o van pum para arriba. Muchas veces tenemos que enfrentar situaciones aún en el matrimonio, ¿o no? Nos casamos, todo para contigo pan y cebolla, pero cuando mi esposa me hizo 2 o 3 días cebolla seguida, ahí la esposa, bueno, el obrar de Dios en nuestras vidas, dice, ay, qué lindo, por lo menos podemos comer cebolla, y otros que ni siquiera cebollas pueden comer. Entonces, siempre tratamos de buscar lo bueno. Y yo lo estoy hablando, lo predico como si yo lo supiera, pero muchas veces me tengo que enfrentar a esas situaciones. Que le digo a una persona, ustedes tienen que pensar de mí, bueno, si lo enseña él es el benigno del Señor, el Señor Jesús, el Espíritu Santo, y después viene Alejandro como benigno. No, yo muchas veces tengo que lidiar con esto, es la batalla del viejo hombre en mi vida, porque a veces, por más que mi esposa me haya hecho algo, en vez de responder como yo le digo amablemente, muchas veces respondo con la misma moneda. Entonces, ¿qué pasa? Para que eso no se dé en mi vida, le tengo que permitir el obrar del Espíritu Santo, para que aún en medio de las situaciones yo pueda reaccionar y obrar como Dios quiere que obremos. Como les decía recién, no quiere decir que voy a ver todo color de rosa, voy a ver las cosas como son, pero siempre vamos a tratar de buscar el lado bueno de la situación. ¿Amén? Amén. Bien, sigamos. Se me fue. Como dijimos, la diferencia entre benignidad y bondad es, la benignidad es lo que siento, la bondad
es lo que hago. ¿Mm? Y esto lo vamos a ver en Santiago 2, capítulo 2, versículo 14. Y vamos a ver ¿cómo sería? Un paralelismo o una comparación de lo que estoy hablando. Santiago 2, capítulo 2, versículo 14. Ahí se pasó, está el capítulo 2, ahí está, versículo 14. Dice la palabra del Señor: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Mm? Esto tiene que ver un poco con lo que es la benignidad y la bondad. Yo le decía que la benignidad es lo que siento. La bondad es la manifestación de lo que siento. La fe también. ¿Quién puede ver mi fe acá? Lo pueden ver de acuerdo a lo que yo hago o como yo hablo o lo que sea. Ahí se puede ver manifestada mi fe. Entonces, acá dice: si yo digo que soy benigno, pero no tengo actos de bondad, es como la fe sin obras. ¿Mm? La fe en mi vida me lleva a producir obras. Y volvemos a lo de recién. El hecho que yo haga obras no quiere decir que tenga fe. Como dijimos recién, el hecho de que yo haga actos de bondad no quiere decir que soy benigno. Lo importante es lo que uno tiene adentro. ¿Mm? Y ahí es donde el Señor Jesús trabaja. ¿Por qué? Porque cuando nosotros rendimos nuestra vida al Señor, entregamos nuestro corazón, la fe empieza a crecer en nuestras vidas. Y eso me lleva a que yo haga obras para el Señor. ¿Mm? Y acá vemos algunas obras. Por ejemplo, si un hermano está desnudo, quizás yo no voy a poder vestir a todos con lo mejor, pero algo va a hacer. Voy a orar primeramente, pero en la medida que yo pueda, voy a hacer esa muestra de mi fe en algo material. ¿Eso cómo es? Yo tengo la benignidad que Dios trabaja en mi vida y que hace madurar como parte del fruto del Espíritu Santo. Si veo a un hermano que está en necesidad, en lo poco o en lo mucho, lo voy a tratar de expresar con un acto de bondad. Esto yo creo que se los conté alguna vez, pero fue algo que me marcó muchísimo. Nosotros íbamos a un grupo casero en Carlos Paz y hay una familia que todavía nosotros no estábamos en la iglesia. Pero esta familia de Carlos Paz, habían dos familias. Había una que estaban económicamente, llegaban no arañando, arañaban ellos, los vecinos y todo para llegar a fin de mes. Así. Pero había otra familia que estaban en otro lado, que estaban peor que ellos, ni siquiera tenían trabajo. Entonces esta familia que llegaban a fin de mes arañando, ¿qué hicieron un día? Dijeron: por lo menos lo poco que tenemos lo vamos a compartir. Entonces, ¿qué hizo la mujer y el hombre? Fueron, abrieron la alacena y dijeron: bueno, a ver, tenemos medio paquete de café, sacaron la mitad del café para los otros y ellos se quedaron con la mitad. Tuvieron medio paquete de azúcar, mitad de paquete para ellos, para nosotros. Dice: por lo menos vamos a comer menos, pero todos vamos a comer. Y eso es un acto de bondad, es la benignidad que se traduce en un acto de bondad. Es la fe que se traduce en una buena obra. ¿Mm? Entonces, fíjense en cómo lo interior, lo que Dios va trabajando, se tiene que ver reflejado en buenas obras. Pero acá dice el pasaje: el hecho de que yo tenga buenas obras no significa que sea bueno por dentro. Pero el hecho de que sea bueno por dentro se va a ver traducido en lo bueno por fuera. ¿Sí? Bien. Si yo tengo fe, pero no hago estas obras de bien, obviamente a veces no podemos ayudar. Acá esta gente por lo menos la mitad de algo tenía. Nosotros nos tocó pasar por época que no teníamos ni la mitad de nada. Lo único que podíamos compartir la heladera vacía, darle lugar para que otro ponga las cosas. Pero cuando uno tiene eso que Dios trabaja adentro, se traduce y da fruto. Si no doy frutos, pasa como dice Santiago 1:23. Ahí vamos a leer un poquito más atrás.
Que muchas veces nos pasa, por eso hay que ser muy atentos cuando leemos la palabra de Dios. Santiago 1:23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que haga. Entonces, ¿qué nos habla el Señor? Que yo tengo que ser hacedor de la palabra. Cuando Dios empieza a trabajar en mi vida, desarrolla el Espíritu Santo adentro mío, ese fruto del Espíritu Santo se desarrolla, y yo tengo que ser hacedor de todo lo que Dios pone en mi vida. Si no, dice que somos como alguien que se ve en el espejo y después se olvida. Como que a la mañana yo me levanto, voy, me lavo la cara, me peino. Bueno, el pastor se salta ese pasaje, pero el resto que hacemos, nos peinamos, salimos a la calle y yo voy y me miro en una vidriera y digo, wow, qué tipo guapo, inteligente. ¿Dónde lo conozco? De algún lado lo conozco. Y me olvidé que soy yo, porque me vi en el espejo y me olvidé. Si alguien me ve así, este está loco, ¿cómo no se da cuenta que es él? Pero muchas veces con la palabra de Dios somos así. Miramos acá, la vemos lo que Dios nos pide, pero después salimos y nos olvidamos. Entonces Dios nos pide acá que seamos bondadosos con la gente, porque Él hace nacer esa benignidad en nosotros, y salimos a la calle y tratamos a la gente como nos parece. O cuando vemos una necesidad, vieron como eso que estaba tirado uno en el camino, que dice que pasó un sacerdote, lo vio y siguió de largo. Entonces, si yo soy oidor de la palabra de Dios, tarde o temprano tengo que ponerla por obra. Y Dios, si Dios me permite leer algo en la palabra de Dios, también después me va a permitir tener la oportunidad de aplicarlo en mi vida. Y nosotros tenemos que estar atentos. Fíjense, y hay cosas simples que a veces no las vivimos. Por ejemplo, Dios me dice que yo tengo que congregarme. Algo bueno que yo puedo hacer para mi vida principalmente y también para los demás, es el congregarme. Y fíjense cómo muchas veces, o a veces, no lo hacemos por esto, por el otro. No hablo de situaciones donde uno no puede salir, como este tiempo que a veces medio que nos restringieron y todo lo demás. Pero teniendo la oportunidad de hacerlo, muchas veces no lo hacemos. A veces Dios en la palabra te dice, tenés que orar por tu hermano, y a veces me piden orar y yo me olvidé, no fui tan constante como para hacerlo. A veces porque me olvido. Si yo no anoto el motivo de oración, salvo que haya sido muy puntual o que lo vea muchas veces, capaz que no me lo acuerdo. Y esto me pasó una vez, yo venía de trabajar de Anizácate, no tenía el auto, así que venía en un colectivo de Anizácate hasta la rotonda ahí de Altagracia, vieron a la entrada, y de ahí tenía que tomar el cierre de Córdoba para venir hasta Córdoba. Bueno, venía con los tiempos jugados, así que salgo de Anizácate, agarro el colectivo, voy llegando a la rotonda de Córdoba, de ahí de Altagracia, y justo veo que viene el cierre dando vueltas. Y vieron que ahí, ahora están cada 15 minutos, en esa época tenías media hora, 40 minutos para el otro. Así que corriendo yo con la mochila en un lado, con unos papeles en el otro, corriendo, sacando la billetera para agarrar el colectivo, y en eso que estoy llegando me suena el teléfono. Así que digo, por ese trabajo, atiendo, y era una hermana que me llamaba, que me pedía oración porque estaba con mucha fiebre y la hermana estaba mal en ese tiempo con problemas de salud, y me dice, hermano, yo le pido que esté orando por mí. Sí, hermana, voy a estar orando. Y corté, subí al colectivo, y vieron que estoy ahí todo transpirado, qué sé yo, y pasó y me reolvidé. El domingo cuando la encuentro en la iglesia me dice, gracias hermano por estar orando, porque se me fue la fiebre. Y ahí me acordé que me había pedido oración la hermana. Y uno queda ahí. Entonces, fíjense, a veces yo sí o sí tengo que anotarlo. Yo creo que Dios me irá a perdonar porque no lo hice a propósito. Pero otras veces, a lo mejor Dios me pide que ore por una persona, pero como no me parece tan grave o como estoy en mis cosas, me olvido. Y ahí dejo de poner por obra la palabra de Dios. Entonces tengo que estar muy atento para no ser solo alguien que lee la palabra de Dios, sino que también la pone por obra. El escuchar la palabra de Dios me tiene que movilizar para hacer algo o para corregir algo en mi vida o algo tengo que hacer. Siempre la palabra de Dios es para, vieron que dicen en Timoteo, es útil para corregir, instruir. Bueno, la palabra de Dios, si yo la miro atentamente y la escucho, algo me tiene que hacer en mi interior. Ya sea salir para ayudar a un hermano, ya sea corregir una actitud en mi vida, algo me tiene que movilizar a hacer. Y si yo la leo atentamente, la tengo que poner por obra, porque eso me permite crecer delante del Señor. Y fíjense,
Acá dice, si alguien es oidor y no hacedor, es como que se mira al espejo y después se olvida. Fíjense en el versículo 26 y 27 que dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y acá dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, esa es la fe puesta en acción, hecha una obra en mi vida. Fíjense en que a veces la complicamos mucho nosotros, pero fíjense, Señor la simplifica mucho. Visitar a los huérfanos, a las viudas, cuidarnos, apartarnos del pecado. Si leemos los versículos de antes, al que vemos en necesidad, tratar de ayudarle en la medida que podamos. Es siempre leer la palabra de Dios y ver en qué momento la podemos aplicar. Fíjense que cuando si leen Timoteo después, van a ver que eso de la palabra de Dios es útil para corregir, para redarguir. Dice al final que es a fin de que estemos preparados para todas buenas obras. Y si leemos en otras partes de la Biblia, dice que Dios ya preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces hay que estar atentos para que en esta vida no seamos un espectador de la película de Dios, sino que seamos protagonistas de esa película. Pero hay que estar atentos. Amén. La benignidad y la bondad están relacionadas tan estrechamente que a veces es difícil distinguirlo. Por eso yo le digo, vos ves a alguien que hace un acto de bondad y decís, este hombre es benigno. Porque es muy similar. Pero como dijimos recién, la benignidad nace adentro del corazón, es lo que Dios hace internamente, y la bondad es la manifestación de lo que Dios ha hecho en mi vida, cuando somos hijos de Dios. Fíjense, están muy relacionadas con la misericordia, con la empatía, que son cualidades de Dios. Dijimos que Dios es amor. Por lo tanto, están relacionadas con la primera característica del fruto del Espíritu Santo, que empezamos a mencionar. Y esto nos lleva a ver de que es una parte que crece junto con las otras, y no que van creciendo individualmente. Una afecta, por ejemplo, dijimos que el amor, el gozo y la paz se desarrollan a partir de mi relación con Dios, porque es algo entre Dios y yo que se maneja. Después dijimos, paciencia, benignidad y bondad se desarrolla a partir de mi relación con los demás. ¿Por qué? ¿A dónde voy a mostrar yo la bondad? ¿Yo solo en mi casa? La bondad la voy a mostrar cuando salgo a la calle, cuando tengo que ver a un hermano en necesidad, cuando tengo que visitar, como dice la palabra, a las viudas, a los huérfanos. Entonces, las tres características de esta paciencia, benignidad y bondad se van a desarrollar en el trato que yo tenga con los demás. Por eso, como decíamos recién, el tema de congregarnos no es solamente para nuestro bien, sino también es que donde tenemos la oportunidad de poder ayudar a los demás. Porque muchas veces nos congregamos y vamos, y Dios habla en nuestra vida para una situación especial que estamos pasando. Pero otras veces nos habla para que nosotros podamos ayudar a otro, o quizás en una reunión, con un simple abrazo podemos ayudar a ellos. Allá en Córdoba una vez hubo un testimonio de una señora que fue a la iglesia y no sabía qué iba buscando ella. Era cristiana pero estaba mal. Sin embargo, cuando entró, una de las hermanas le dio un abrazo, dice que eso le cambió el día. No le dijo nada, no le dio un versículo bíblico, nada. Un simple abrazo era lo que ella necesitaba ese día. Y cuando entró a la iglesia, esa hermana se lo dio. Entonces, ahí es donde tenemos la oportunidad de mostrar lo que Dios ha puesto en nosotros y ser de bendición para otros. Estos días estaba leyendo de que dicen que la paciencia es el amor sufrido. Fíjense en lo que dice 1 Corintios 13:4. 1 Corintios 13:4 dice, el amor, a ver si todos lo tienen, el amor es sufrido, es benigno. Fíjense cómo se ve. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Fíjense cómo acá la benignidad está muy unida al amor. Dijimos que Dios es amor, o sea, el hecho de la benignidad en mi vida y la bondad en mi vida está muy relacionada con el amor de Dios. Entonces fíjense en cómo el fruto no es que yo crezco en amor y a lo mejor no crezco en paciencia ni en bondad. No,
Todo crece junto. Una cosa ayuda a la otra. Entonces se va desarrollando. Así como dijimos que la paciencia es el amor sufrido, la benignidad y la bondad es el amor compadeciéndose y trabajando por los demás. Fíjense en 1 Corintios 13, el 6 y el 7. Acá vemos al amor en acción, podemos ver la bondad en acción. El amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Fíjense que acá es la manifestación del amor en acción. Es el amor, la bondad puesta en acción. ¿Por qué? Porque todo lo esperamos, todo lo creemos. En esto lo ponemos en práctica. Y esto lo podemos llevar a la vida en nuestra familia. Vieron que a veces los chicos se complican con algunas cosas, pero por amor a ellos tenemos paciencia, los esperamos y hacemos y obramos lo que sea necesario para que ellos sean hombres y mujeres de bien el día de mañana. Para que les vaya bien en la vida, para tratar de darle lo mejor que podamos en la vida. Ese es el amor puesto en acción. Eso es dentro de la familia que vive en unas paredes. Pero nosotros al ser hijos de Dios, que sabemos que tenemos una familia más grande en Cristo, también tendremos que hacer lo mismo dentro del cuerpo de Cristo. Y eso nos lleva a lo que leímos recién en el capítulo 2 de Santiago. Si vemos a un hermano en necesidad, ¿qué hacemos? Tratamos de hacer lo que esté a nuestro alcance para satisfacer o para cubrir las necesidades de ese hermano. No siempre es plata, ni ropa, ni cosas materiales. A veces es cuestión de ir y poner un oído. Hay hermanos que necesitan ser escuchados nada más. Quizás no hace falta ni siquiera que le llevemos un versículo bíblico en un momento. Después sí, pero en un primer momento es dejar que se desahoguen, que tengan que encuentren en nosotros esa persona de confianza donde pueden ir y contarle todo sin que nosotros salgamos a desparramar el chusmerío después. Entonces, fíjense en cómo ahí el amor es puesto ahí en obra, esa es la bondad manifiesta. Entonces, todo lo cree, todo lo soporta. Y el amor, hay algo que en las reuniones de matrimonios lo hemos aprendido, no es solo un sentimiento bonito. ¿Vieron como en las películas el amor y que te lleva el príncipe azul que viene en el caballo? Mi esposa, si fuera por el príncipe azul, yo hubiera caído en un burro así todo despeinado. Y no sé si de azul, a lo sumo podría llegar a ser celeste. Pero fíjense, las películas Hollywood te pintan eso del amor, que se cruza el océano y que hace lo imposible. El amor, más allá de un sentimiento, es una decisión en nuestras vidas. Por eso hoy en día hay tantas parejas que se separan. ¿Por qué? Porque se terminó el amor. No era amor, si se terminó no era amor. El amor es una decisión, cada uno se levanta cada día dispuesto a amar o no amar una cosa. Si yo quiero amar a mi esposa y es una decisión, a lo mejor algún día aflojan las cosas, pero siempre voy a estar dispuesto a amarla, hacer lo imposible por ella. Lo mismo tiene que traducirse dentro del cuerpo de Cristo e incluso nosotros mostrar a los demás eso. Pero es una decisión. Yo salgo y decido a mi vecino, el que me hace las cosas mal, decido amarlo en el nombre de Jesús o decido no amarlo. No le voy a hacer mal, si él me tira la basura, no le voy a volver a revolver, capaz que no se la tiro, pero decido no amarlo. El que es hijo de Dios y que deja que el fruto del Espíritu Santo se desarrolle en su vida, va a devolver el bien por el mal. Entonces él me tiró basura, yo capaz que voy y le caigo con una torta. Bueno, ¿qué haga mi esposa? Si le hago yo la torta, eso sería hacer un mal, no sé cocinar nada. Pero si mi esposa, vamos y hacemos algo así. O sea, no devolvemos como nos dan, sino que devolvemos lo que Dios tiene en nuestro corazón. Y eso es porque devolvemos lo que hay adentro. Es que yo siempre daba un ejemplo a los chicos. Si yo tengo un tarrito y todos los días voy depositando una monedita, llegado el momento de que necesite en alguna urgencia o que quiera salir de vacaciones o lo que sea, y abro el tarrito, voy a sacar moneditas, porque es lo que deposité. Si yo por misericordia de Dios puedo meter un billetito de 1000 todos los días ahí para ahorrar, cuando llegue el momento de la necesidad de salir de vacaciones, abro el tarro y voy a sacar billetes de 1000. Bueno, lo que yo deposite en mi corazón, también es llegado el momento de obrar para hacer una obra de bien, es lo que voy a sacar de mi corazón. Si yo todos los días estoy metiéndole palabra de Dios y todo lo que viene de Dios a mi vida, cuando haya una necesidad para mi vida o para alguien para poder hacer el bien, cuando abra mi corazón, ¿qué va a salir? Palabra de Dios, todo lo que Dios ha puesto en mi vida. Si yo me la paso viendo películas y leyendo esto y lo otro,
Cuando abro el corazón, le voy a sacar la serie del Hombre Araña, lo que haya visto en esos días. Entonces, con lo que yo me vaya llenando es lo que va a salir. Por eso, mientras más lugar le demos a Dios, Él va a poder desarrollar ese fruto del Espíritu Santo, y llegado el momento de que haya que hacer una obra de bien o de bondad, cuando yo abra ese corazón, va a salir todo lo que viene de Dios. La benignidad, bueno, así como el amor es una decisión, la benignidad y la bondad también lo son. Y esto comienza con el obrar de Dios en nosotros, por medio del Espíritu Santo trabajando y por medio de su palabra, que nos van ayudando a crecer en esto. Y luego de ahí yo tomo mi decisión, si voy a ser hacedor o solamente oidor, y no voy para adelante. El fruto del Espíritu Santo está compuesto por las nuevas características que le decía, y la bondad y la benignidad se va a ver reflejado en el trato hacia los demás. Y esto va a dejar un gusto en las personas. Como dijimos, el fruto es algo que se desarrolla completo. Cuando yo voy a comer una fruta, por ejemplo la banana, cuando veo la banana, ¿qué veo? La cáscara. Pero después cuando lo pelo me como el fruto y eso me deja un gusto rico en la boca. La gente cuando ve en mi vida va a ver toda una obra de Dios completa. Pero al momento de que necesiten algo de acuerdo a mi obrar o las obras que yo hago, les va a dejar a ellos un gusto rico o un gusto feo de lo que es mi vida. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, de acuerdo a cómo el fruto vaya creciendo, es lo que los demás van a ir percibiendo de mí en mi vida. Y esto me tiene que llevar a preguntarme, ¿qué es lo que ve la gente, mi vecino, los que me ven todos los días, mis compañeros de trabajo? ¿Qué es lo que ven en mí? ¿Ven una persona agradable para estar, una persona benigna, bondadosa, alguien que es lindo estar al lado? ¿Qué es lo que veía la gente en Jesús cuando Jesús se movía? Más allá de que por ahí Jesús tuvo que agarrar el látigo en algún momento pero venía guiado por Dios. Entonces, ¿qué es lo que ve la gente en mí? La gente cuando lo veía a Jesús, veía a alguien benigno, bondadoso, se acercaban diciendo, ahí viene Jesús, y corrían para allá. O por ahí cuando me ven a mí, dicen, uy, ahí viene Alejandro, hazte cuenta que no lo ves. Sigamos el largo, hazte cuenta que no lo viste, seguí caminando. ¿Qué es lo que ve la gente de mí? El fruto del Espíritu Santo tiene que ayudar a que la gente quiera estar a mi lado. Y ahí da la oportunidad para que uno pueda mostrarle de por qué uno es así. Dios impregna, si yo paso tiempo con Dios, Dios va a impregnar su esencia, su presencia en mi vida. Esto es como un perfume. Yo creo que ninguno de nosotros se compraría un perfume por más caro que sea, y la gente no lo podría sentir, pues no tiene sentido. ¿Sí? Yo me pongo perfume y nadie lo siente, es gastar plata al vicio, ¿o no? Bueno, cuando nosotros estamos cerca de Dios, la presencia de Dios, la esencia de Dios, se va impregnando en nosotros, y así como el perfume se siente, ¿vieron? Cuando alguien pasa y tiene un perfume rico, cambia el ambiente, ¿o no? Es decir, qué rico. Igual que cuando alguien fuma, ¿vieron que pasa y sentís el olor a tabaco? Bueno, cuando se pone un perfume uno lo siente. Bueno, el que nosotros seamos llenos de la presencia de Dios, tiene que cambiar el ambiente donde nos movamos. Quizá no, wow, un milagro, pero sí que alguien siente algo diferente. Así, che, pero ¿por qué vos miras lo que te hicieron y no hiciste nada? ¿O por qué así, por qué así? Marcamos una diferencia en este mundo competitivo, egoísta y todo lo demás. Nosotros, la presencia de Dios hace que nosotros seamos como un perfume grato delante de la gente. ¿Bien? A algunos les va a caer mal, porque les vamos a denunciar el pecado. Pero si ellos realmente se arrepienten, después van a saber que fue un olor grato lo que tuvieron a su frente. Si Dios impregna su esencia en mí, por ende, donde yo me mueva tendría que dejar la presencia de Dios. Es como el perfume que yo le decía recién. Y fíjense, una de las características de Dios también, y con esto vamos a ir cerrando. El Salmo 135, versículo 3. Y acá vamos a ver por qué la benignidad y la bondad son parte del fruto del Espíritu Santo. Salmo 135, versículo 3. Dice, alabad a Jah, o a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Entonces, si Dios es benigno y Dios es bueno o bondadoso, no es raro de que la benignidad y la bondad sean parte del fruto del Espíritu Santo y que tienen que estar también en nuestras vidas. Entonces,
Si Dios es bueno y benigno, y yo soy un representante de Dios aquí en la tierra, ¿cómo la gente me tendría que ver a mí? Como alguien bueno y benigno. Esto no quiere decir que en algún momento tengamos que ser rectos, porque Jesús lo fue en algún momento. Pero siempre que hacía algo, aunque fuera para retar, era para el bien de las personas. Entonces, que la gente pueda ver en nosotros a alguien íntegro en ese sentido, pero también alguien que es bueno y que es benigno. Y eso va a abrir la puerta y decir, ¿pero por qué sos así? Bueno, y ahí le contamos todo nuestro testimonio y cómo Dios va obrando en nuestras vidas. Y eso se tiene que ver manifestado primeramente en nuestro hogar, en el trato con los demás, porque yo difícilmente puedo ir a hacer algo afuera si no lo vivo yo diariamente. Puedo ser bondadoso, pero no voy a ser... Entonces, si yo trato así en mi casa, que se respire el gozo, la paz, la benignidad y la bondad en mi casa, eso se va a ver reflejado también en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos. Es un trabajo, porque a veces hacemos un paso para adelante y dos para atrás. Pero cuando nos ponemos en la mano de Dios, Él suple todo lo que nos falta para que ya después no sea un paso para adelante y uno para atrás, sino que sea un paso tras otro para adelante. Pero hay que rendir nuestras vidas al Señor. Y eso se va a ver traducido no solo en nuestro hogar, sino también en el trato en la iglesia, entre los hermanos. Cuando la gente vea cómo nos tratamos y se dé la oportunidad de hablarle por qué nos tratamos así, muchos van a creer en el Señor. Porque en medio de un mundo competitivo y egoísta, nosotros tenemos que mostrar algo distinto que viene de parte de Dios. El Señor les bendiga. Amén. Amén.